Steph, hola Rash. Buenas tardes. Hola, hola. Hola a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en nuestra primera sesión de 15 en Ruta. Bueno, básicamente queríamos invitarlos y estamos ya en 15 en Ruta y es un espacio donde vamos a compartir experiencias y anécdotas con especialistas de tecnología y educación en todo este trayecto que nos ha dado Ruta, ¿no? Entonces, Steph, no sé si quieres presentar a nuestra invitada de hoy. Sí, nuestra primera súper invitada de hoy es Rachel Díaz, magistra en cognición, aprendizaje y desarrollo, consultora pedagógica especialista en el desarrollo de habilidades blandas dentro del aula y en estrategias de enseñanza-aprendizaje, y adicionalmente también docente de comunicación. Bienvenida, Oh, Rachel. hola chicos, ¿cómo están? Hola Stephanie, Jeff, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Súper contentos de que estés hoy día con ¿Qué tal, nosotros Rash? aquí, Rachel. Este, A ver, creo que ahí tenemos desde tu experiencia, Rachel, desde tu experiencia, Rachel, o sea, desde lo que hemos vivido, no sé, hemos trabajado juntos en algunos proyectos, ¿no? Pero para ti, ¿cuál es la diferencia entre la educación presencial y la educación virtual? Uf, hay muchas diferencias. Mira, específicamente si vamos a hablar ahorita de educación básica regular, que es lo que más se está trabajando actualmente, los profesores están especializados ya luego de sus 5 años en lo que es educación presencial, es decir, están en un mismo espacio, interactúan con los niños todo el tiempo, pueden ver y retroalimentar de manera inmediata al estudiante. Cuando tú estás en una cuestión de educación a distancia o educación virtual, porque actualmente nosotros no solamente tenemos educación virtual, porque no todos los niños tienen las facilidades de tener acceso a tecnología. El profesor en realidad no tiene esa facilidad de poder observar de primera mano, a primer instante, cuáles son las necesidades de sus estudiantes en nivel de cómo pueden aprender mejor, qué es lo que se les dificulta más. No hay un trabajo en equipo dentro del aula y eso es algo muy complejo porque ustedes saben que los niños necesitan interactuar. Y al mismo tiempo tenemos la cuestión de que no necesariamente el profesor de aula es un experto en tecnologías, no sabe aplicar TIC, lo que significa que ahorita el profesor está aprendiendo sobre la marcha, especialmente en básica regular y en nacional o pública. Entonces, las dificultades que se pueden dar en este caso eh, son, no puedo darle retroalimentación a mi estudiante, no puedo asistirlo si necesita algún tipo de ayuda con un contenido que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no? La falta de interacción inmediata afecta al aprendizaje en el aula, porque claro, ahora no hay un espacio en común, ¿no? Claro, y creo que, o sea, de lo que nos has comentado, ya has tocado un poco ese tema, pero, o sea, claro, en nuestro contexto que tú dices, ¿cuáles son, digamos, cuáles son los retos más importantes, ¿no? Que creo que ya se ha empezado a desarrollar ese tema. Sí, creo que una de las cuestiones que siempre he dicho es que honestamente uno de los héroes que a veces no vemos o no tomamos tanto en cuenta es el profesor. El profesor tiene una exigencia muy alta en su trabajo, ¿no? Solamente poniéndoles el ejemplo de qué es lo que están haciendo ahorita en los colegios nacionales, tenemos tres plataformas, ¿no? Si hablamos de Aprendo en Casa, por ejemplo, tenemos la plataforma web, tenemos la televisión y tenemos la radio. Entonces, muchas veces nosotros asumimos que en una misma aula todos los niños tienen las mismas condiciones en casa. Y eso es para nada cierto. ¿Qué es lo que sucede?
es que en una misma aula tengo 10 chicos que tienen acceso a tecnología, 20 chicos que no tienen acceso a tecnología, algunos tienen televisión, otros no tienen televisión. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profesor? Tiene que revisar todas las estrategias y llegar a cada uno de los estudiantes. Entonces, no es solamente, bueno, vamos a utilizar web. Digamos que yo soy profesor y digo, voy a utilizar solamente web. No puedo utilizar únicamente web porque no todos mis estudiantes tienen acceso a poder ver el material. Entonces, yo como profesora lo que tengo que hacer es revisar cada una de las plataformas y llevar al niño al aprendizaje que se necesita, a la competencia que se necesita durante esa semana, durante esas 2 semanas que se están dando, ¿no? Entonces, creo que ese es un reto muy grande para los profesores ahora. Pero esto Creo que también, ¿qué quiere decir? Que las diferentes plataformas no tenemos el mismo contenido. Lo que pasa con Aprendo en Casa en sí, y esto es importante saberlo, ¿no? Aprendo en Casa es una estrategia que el Ministerio de Educación saca para complementar las clases. ¿Qué es lo que sucedió en un primer momento? Nosotros no pensamos que la situación de aislamiento social, no pensamos que esta pandemia nos iba a afectar durante todo el año escolar. Pensamos que era una estrategia que se iba a dar por unos meses y vamos a realizar este trabajo para que los chicos no se atrasen, ¿no? Pero ahora estamos viendo que es altamente probable que esta estrategia se mantenga durante todo el año. Y siempre lo he dicho, Aprendo en Casa es una estrategia extraordinaria para tiempos extraordinarios. Pero como toda estrategia, es necesario analizar y replantear cuando es necesario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos 3 plataformas con un público tan diverso como el que tiene nuestro país, es necesario hacer reajustes continuos, ¿ok? Y esto porque, por ejemplo, yo tengo que todas las, todas las plataformas tienen la misma situación significativa. Esto quiere decir, lo voy a poner en súper simple porque sé que no estamos todos los profes, todos los que estamos aquí no somos profes. Situación significativa es el contexto, ¿no? Es una situación, un caso, y a partir de ese caso van a salir los temas que se van a tratar durante las 2 semanas, por ejemplo. Entonces, cada una de las plataformas, si ustedes las revisan, tienen la misma situación significativa, pero no necesariamente el mismo orden en o la misma visión de cómo se están abordando las cosas, los temas. Entonces, claro, si yo lo que hago es, yo profesora, voy a ver, Stephanie tiene laptop, entonces con ella tengo que ver web. Y Jeff no tiene laptop, Jeff solamente tiene televisión. ¿Cuál es el matrimonio? ¿Cuál es mi punto medio para que ellos aprendan lo mismo si la información no les está llegando de la misma manera? ¿No? Entonces, sí creo que es necesario algún tipo de o sea, de todas maneras replanteamiento. es algo súper retador, creo, ¿no? Sí, yo creo que tanto para el ministerio, y lo que sí creo es que el ministerio está haciendo un buen trabajo. Yo he trabajado en Aprendo en Casa en el formato TV, en quinto ciclo, quinto y sexto de primaria. Hay un gran equipo detrás, ¿no? Yo he trabajado en la parte de generación de contenidos, he trabajado con un muy buen equipo y he trabajado también con 2 guionistas excelentes, que son Adriana y Jimena. Pero teníamos esto, ¿no? Y esto es muy importante saberlo. A veces los papás piensan que el programa Aprendo en Casa es la clase, pero no. Aprendo en Casa es una partecita, una herramienta de todo lo que tiene que hacer el profesor, ¿no? Entonces, el profesor tiene que ver el programa, tiene que revisar cuál es la planificación, tiene que ver cuáles son las actividades, luego tiene que revisarlas, un montón de cosas. Y además, Aprendo en Casa, en formato TV, es un programa de televisión. Por lo tanto, es necesario que, además de los profesores que están ahí, también estén las conductoras que son las especialistas en comunicación, en televisión,
que ayudan a complementar ciertos espacios que las personas que conocen de educación no van a llenar porque están en otra área. Es una fusión, ¿no? Entonces, definitivamente es retador para el ministerio el tener esta estrategia en las tres plataformas y sí hay que darles mucha, o sea, de verdad han hecho un buen trabajo en el sentido de ver tres áreas que puedan ayudar a tres públicos completamente diferentes, pero también tenemos que pensar en algo que no se piensa normalmente, que es que toda esta estrategia recae sobre el profesor de aula. Y el profesor de aula ahorita, y se los digo porque yo he sido profesora de aula de Colegio Nacional por 2 años, no trabaja de 7:30 a 2 de la tarde, trabajas desde las 6 de la mañana hasta la hora que tienes suerte de irte a dormir, porque es planificar tu clase, es dar tu clase, es revisar trabajos, hablar con padres, hacer planes de mejora, ¿no? Y si tú estás trabajando normalmente en presencial, voy a ser amable y decir unas 10, 12 horas, ahorita es altamente probable que el profesor esté trabajando 16, 18 horas diarias, ¿no? Entonces sí creo que tiene que haber una comunicación más fluida acerca de sí, hay necesidades de los estudiantes, pero también hay necesidades de los profesores, porque los profesores son seres humanos que necesitan descansar también, ¿no? Entonces es algo bastante complejo el poder cubrir las necesidades de todos. Sé que el ministerio ahorita ha implementado un nuevo programa que es para que los docentes se comuniquen con ellos, porque la salud mental de los profesores definitivamente se está viendo mellada por esta sobrecarga, ¿no? Pero es claro, es algo que nadie estaba esperando en estos momentos. Pero sí estamos viendo la importancia de la tecnología o sea, este año 2020 nos muestra que la tecnología es necesaria en muchos casos y necesita llegar a todos los rincones del país para que todos los chicos tengan realmente las mismas oportunidades. Bastante más complejo, claro está. O sea, yo me imagino que en ese intento de inclusividad es donde se genera de repente hasta más trabajo para el profesor, ¿no? Porque como tú mencionabas, ya no es nada más aprender una nueva herramienta, sino es aprender tres nuevas herramientas y tres maneras también de llegar a tu público, que son tus alumnos, ¿no? La retroalimentación de repente de un aula de 25 personas es distinta a la retroalimentación de 90 estudiantes en línea. Me imagino que por ahí también va la cosa, ¿no? Claro, porque ahí estás poniendo otro punto importante, que es que a mitad de año se dio esta posibilidad de que muchos niños de colegio privado, particular, pudiesen pasar a escuelas públicas, lo que significa mayor población en cada una de las aulas, ¿no? Entonces, definitivamente para el profesor es tratar de equilibrar muchas situaciones que nos están viniendo que a veces no necesariamente se pueden manejar de la mejor manera, ¿no? Y sí, se está viendo que definitivamente creo que hay ciertos programas y ciertas medidas que está tomando el ministerio que considero que son adecuadas. Y creo que también están empezando a tomar en cuenta mucho lo que es la salud mental del profesor y de los directivos dentro de las escuelas, porque una de las cosas que a veces los papás o los familiares no tomamos en cuenta es que este profesor también probablemente es papá, mamá y necesita su propio espacio, ¿no? Entonces, siempre lo digo, esta cuestión de empatía es algo que necesita resaltar en momentos tan complicados como estos. Esta sinergia que tú también mencionabas, Rachel, o sea, de los actores, de los profesores, del ministerio, esta empatía creo que es algo que es súper importante, ¿no? O sea, tanto para los profesores ha sido complicado toda esa situación, para los actores me imagino que también debe haber sido súper complicado empezar a enseñar mediante Sí, la televisión. Entonces,
esa empatía creo que es importante en estos tiempos. Creo que es una cuestión de, nunca te imaginaste, creo que nadie se imaginó que el 2020 iba a ser así. Y definitivamente terminas aprendiendo cosas nuevas y tienes retos nuevos. Eh, pero una de las cosas que a mí me queda mucho es esta cuestión de cuando yo estoy conversando con los profesores o con las profesoras, es extraño abrazar a mis estudiantes. Y cuando lo dicen, yo también lo siento, porque yo también extraño abrazar a mis estudiantes, ¿no? Esta relación, eh, esta relación que llegas a tener con estos niños, ¿no? Y con las personas que están alrededor tuyo, definitivamente tienen que ser cultivadas nuevamente, ¿no? Y tienes que buscar una nueva forma de poder cultivar ahora, ¿no? A distancia. Y el uso de habilidades blandas en tecnología es un tanto más curiosa, pero se logra, ¿no? Es algo que realmente se aprende en la marcha, que es lo que muchos de nosotros estamos haciendo actualmente. Claro. Sí, muchísimos retos en diversos niveles, ¿no? Desde habilidades blandas a realmente saber manejar estas herramientas tecnológicas, a tener que lidiar con diferentes plataformas, a tener más alumnos, o sea, en verdad no es una situación fácil. Sí, pero ya estamos con el tiempo. Quizás, Rachel, nos puedes dar así una última recomendación, algún mensaje que quieres dar a los padres de familia y Bueno, a los hay docentes. muchas cosas que me gustaría decirles, pero lo más importante para los profesores es, están haciendo un excelente trabajo. Yo sé que ahorita ustedes probablemente estén dudando de lo que están haciendo, tal vez están súper cansados o las clases o la retroalimentación no les está saliendo como ustedes quieren, pero saben que están haciendo un trabajo excelente. A los papás, tengamos un poco más de paciencia, pongámonos en los zapatos de los profesores, que ellos están aprendiendo cosas que tal vez hubiesen tomado 1 año o 2 años, las están aprendiendo en 1 o 2 meses. Y a los estudiantes también, o sea, gracias por la paciencia que tienen con nosotros al momento de aprender. Gracias por enseñarnos, inclusive cuando estamos tratando de aprender cosas de tecnología. Y esperamos realmente que el próximo año nos podamos encontrar de nuevo en el patio y podamos volver a correr, a saltar y a abrazarnos y las cosas puedan ser un poquito mejores que este año, ¿no? Y gracias a ustedes por pensar en mí, felicitaciones por este nuevo espacio, yo sé que les va a ir súper bien. Mil gracias, Rachel, a ti más bien por el tiempo que nos has regalado, por compartir todas sus experiencias con nosotros. Súper interesante. Y No. nada, éxitos en todo todos los proyectos que empieces ahora, ¿no? Que sigas haciendo. Muchas gracias, Stephanie, gracias, Jeff, y ya Gracias, saben, siempre que se pueda, es un gusto trabajar con ustedes. Un abrazo. ¡Yeah! gracias. Chao. Chao. Chao.